Bendecimos el nombre del eterno Dios, el único Dios y el verdadero Dios. Un saludito siempre a todos los amigos, hermanos y conocidos. Que la gracia del eterno Dios esté siempre con cada uno de nosotros. Quiero continuar un poquito con la siguiente etapa de lo que David tuvo que atravesar en lo que era esa situación difícil de tener que salir huyendo, no por ser un hombre malo, no por ser un hombre que estaba cometiendo faltas contra la ley del imperio, del reino, sino que esa persecución es por causa de la envidia, del celo, del odio de su suegro Saúl, porque tanto Saúl como el pueblo pueden ver la prudencia, pueden ver el respaldo de Dios en su vida y por lógica, cuando los resultados son mejores de una persona que del otro que está en poder, el que está en poder quiere tomar ventaja de lo que es el que está menos que él. La Biblia enseña que Saúl tiene todo el dinero, tiene todos los hombres, tiene un 200% de ventaja sobre David. David no tiene a nadie, David apenas tiene solo a Dios de su lado. David cuenta con la unción de Dios, con el poder de Dios, con la cobertura de Dios. Y esa es la gran diferencia que puede hacer. Por eso David dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré seguro. Porque aprendió en el proceso, aprendió en la vida a confiar, a creerle, a depender de la protección divina del Dios del cielo. Cuando David tuvo que salir huyendo porque su esposa lo sacó, él fue ante Samuel, consultó las dificultades, consultó el gran error que Saúl estaba cometiendo con él, ya que él no había hecho ninguna causa probable para que esa persecución viniese sobre él. Samuel, me imagino yo, como un hombre de oración, como un hombre que conocía la justicia de Dios, lo único que le quedaba hacer en el proceso que estaba viendo que David estaba atravesando era orar por David. David hasta ese momento, no tenía enemigos humanos declarados. Él tenía al león, al oso, tenía a sus padres un poquito que lo despreciaban, tenía a sus hermanos un poquito que lo hacían de menos, que no calificaba para lo que era ser un soldado. Sin embargo, David, como lo vemos, tenía una autoestima muy sólida, muy capaz, porque Dios estaba con él. Tuvo el poder, la fuerza, la autoridad para derribar a Goliat, y eso le daba a él una seguridad, una convicción de que Dios estaba con él. Cuando nosotros en nuestras vidas tenemos victorias, a pesar de que nos rodee ciertas circunstancias o tengamos enemigos que no están de acuerdo a nosotros, no importa, lo que importa es que en estas situaciones Dios esté de nuestro lado, todo y cuando nosotros estemos obrando justamente y prudentemente con respecto a Dios y con respecto a nuestro prójimo. Entonces David salió huyendo. David dice muchas veces en el Salmo que el Señor conoce sus huidas. David dice en el Salmo que sus enemigos se han multiplicado, lo persiguen con ferocidad, han hecho trampas contra él, han hecho hoyo contra él. No solamente lo persiguen para destruirlo, sino que también lo persiguen para matarlo, para erradicarlo sobre la faz de la tierra.
Es interesante que en una de esas etapas la historia de David nos cuenta cuando él llegó a la cueva de Adulán y por primera vez David se va a encontrar con un grupo de hombres que tienen problemas muy difíciles también. Lo hermoso y lo divino de esto es que esos hombres van a ser parte del propósito, van a ser parte de la alianza del equipo íntegro de David en todo su ministerio, como un rey, como un sacerdote y como un hijo de Dios y como un hombre conquistador, porque ya en el reinado de él la escritura menciona todas las batallas que David tuvo que atravesar, auxiliado, apoyado por estos 400 o 600 hombres que lo acompañaron en toda esa travesía, en toda esa prueba, en todos sus días de soledad, de aflicción en el desierto, hasta que el Dios del cielo, declara David, me revele lo que voy a hacer. David sabía, porque el profeta Samuel se lo había dicho que él era el siguiente rey. Lo que David no sabía cuándo era. Se le había presentado varias situaciones donde él se podía haber adelantado en matar al rey, en cuevas, en desiertos, en lugares donde David tenía ventaja. Pero sin embargo David había dicho, Dios me libre de tocar al ungido del Señor. Entonces en 1 de Samuel, en el capítulo 22 y el verso 1, dice la escritura así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como a 400 hombres. Ahora, es interesante esto. David tal vez no tenía ayudas materiales para ayudar a estos hombres. No tenía los recursos materiales para ayudarles, pero sí tenía recursos espirituales. Solamente el poder de Dios, solamente la unción de Dios, solamente el Espíritu Santo puede romper cadenas de amargura, cadenas de depresión, cadenas de desánimo, y en este caso los problemas financieros se arreglan cuando el Espíritu Santo viene a una persona, lo libera, y esa persona se siente con ánimo, con gozo, con paz, para poder esa persona empezar a trabajar, porque hay maldiciones, no sabemos de qué genealogía, de qué familias maldecidas quizás venían estos hombres, pero la escritura dice que estaban en una cueva, estaban encerrados, estaban bloqueados, tenían lo que se llama sitiados por el enemigo de sus almas, por Satanás. Pero llegó un hombre que tenía la unción de Dios, un hombre que tenía el poder de Dios, y los liberó. Y no solamente los liberó, los ministró, sino también dice la escritura que fueron sus compañeros de milicia. Y sigue diciendo la escritura: y tuvo consigo como a 400 hombres, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y ahí dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa, esto es muy importante, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David toma en cuenta a su padre y a su madre, y toma en cuenta a sus familiares, porque él sabe que ahora ellos corren riesgos, porque muchas veces el enemigo o los enemigos, como no pueden destruirte a ti directamente, atacan tus alrededores. David era un hombre que había demostrado que había honrado a sus padres, era un hombre obediente, era un hombre que obedecía lo que le decían, no se avergonzó de ir a la guerra y llevar unos quesos y unos panes. Eso era como una vergüenza, que tú llegues a una guerra donde hay balas, donde hay bombas, donde hay peligro, y de repente aparezca tú con unas hamburguesas, con unas pizzas,
con unos tamales, con unos frijoles. Se supone que en tiempos de combate no se está hablando de eso, se está hablando de quién tiene la mejor arma, de quién tiene los mejores soldados. Sin embargo, David muestra su corazón humilde y su corazón sencillo de lo que había dentro de él, y esto demuestra que honraba a sus padres, que obedecía a sus padres. Entonces, lo que me llama la atención a mí, que en medio de ese proceso difícil, el Señor le envía a un profeta. Él pide la protección al rey de Moab, que hasta cierto punto tenía una conexión, porque dijimos que los moabitas eran hijos de Lot, de la hija mayor de Lot, de lo que habían concebido. De ahí salió el mundo de los moabitas, y hay una historia detrás de eso. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esto es muy importante. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. O sea, David no sabía lo que Dios iba a hacer con él todavía, no sabía el tiempo en que Dios lo iba a establecer como rey. Entonces los deja con él, con el rey de Moab, hasta que David se le terminara el tiempo de estar en el lugar fuerte. El lugar fuerte, el lugar de emboscada, lugar de peligro, lugar de prueba, lugar de guerra. Era el lugar fuerte, estaba en el lugar donde están los más pesados. Entonces, lo curioso de todo esto, que de repente el Señor se mete en esos días de David, y dice la Escritura, pero el profeta Gad, esto es muy interesante, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. ¿Qué quiero marcar yo con este pensamiento? Que en esos momentos donde estaba por muchos años David solo, de repente Dios le da personas. De repente Dios le da favores con algunos reyes que habitaban esa región. Y de repente Dios le envía un profeta. Dios siempre enviará su palabra. Dios siempre nos hablará en visiones y en sueños, en sentires. O usará sus siervos o sus siervas que tienen el don de profecía, que tienen el don de revelación, para darnos una palabra de aliento, para darnos una dirección que nosotros necesitamos específicamente en esos momentos, para darnos dirección. Note que David es dirigido por el Espíritu de Dios a través del profeta Gad y le dice el lugar donde él tiene que ir. En este caso, él tiene que ir al bosque de Aret en Judá, porque Dios conoce antes de que nosotros lleguemos a los lugares que son seguros para nosotros. Así que no nos desanimemos, sigamos adelante en medio de las circunstancias, en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas y de las pruebas, porque la mayoría de gente, la razón por la cual hago yo estos temas es porque la mayoría de gente en las pruebas, en las luchas, en las persecuciones, en los momentos difíciles, en los días malos, es cuando tendemos los seres humanos a fallar, a menguar. Pero como dice el refrán, los días malos tienen que ser, o los días difíciles tienen que ser los días en los cuales tú vas a poner en práctica tu confianza, tu serenidad en Dios, que no hay ningún poder del diablo, que no hay ningún enemigo que el Dios del cielo no pueda destruir, y que si Él deja que alguien te toque, tiene un propósito según o de acuerdo a las Escrituras. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuérdate que si no has conocido al Señor, este es el día para que le conozcas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones a todos mis amigos y hermanos. Amén.